No, ya veo. Y como tiene la rodilla. Y muchas veces me llega. Sí. Estaba operado. Estaba recién operada. Ahora al fútbol. Para que busque la tarta para Espera. ¡Ey, alto ahí, rey del mambo! Ya estamos otra vez. ¿Cuál es tu problema ahora? Habrá que ver cómo la repartimos, ¿no? Sí, yo creo que Elena tiene razón, para que todos tengamos un pedazo igual, que además, Bernardo, ya sabemos que tú eres muy de barrer para casa. ¿Lo ves? ¿Por qué no escuchamos lo que tienen que decir los demás? Seguro que todo el mundo tiene una opinión sobre el reparto. A ver, Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Yo? No, a mí me da igual, mientras que sea rápido. Bueno, espera. A mí me tiene que tocar el trozo más grande porque yo no cené anoche. A ver, yo sé bastante de geometría, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es calcular el área de circunferencia utilizando la fórmula pi por r cuadrado y luego dividir por n porciones, que n será el número de comensales. Mira, sí, vale. Yo no me he enterado absolutamente de nada, así que déjate de catetos y hipotenusas y todo eso, que lo que la gente necesita es comida y trabajo. Así que cada uno proponga y después votamos. Ya está. Ya salió el sindicalista con su rollo asambleario. A ver si se ponen de acuerdo y podemos comer de una vez. Oye, que estaba hablando yo, ¿no? Un respeto. Pero vamos a ver, ¿tú qué problema tienes con las asambleas y con los sindicatos? Vividores todos. Chicos, chicas, allá paz. No hay por qué pelearse, que ya somos mayorcitos. La tradición manda que el que cumple años no come tarta, así que reparto yo. Que yo sé mejor que nadie lo que más les conviene a cada uno. A ver, mamá, suelta esto que te vas a cortar. Además, voy a partir la tarta yo, que para eso sí son una de mis pastelerías. Sí, claro, como siempre, ¿no? El que paga manda, venga ya. Que lo que tenemos que hacer es votar como en una buena democracia. A ver, lo de la asamblea está todo muy bonito, pero que estamos perdiendo muchísimo tiempo. Además, mira, Daniel ya le está dando una pájara. A ver, como ya les decía, la geometría hace muchísimo tiempo que resolvió estos problemas. Además, ya lo he calculado. ¿Ves? Ya lo calculo. Sigue a comer. ¿Ven cómo repartir la tarta no era tan fácil? Sobre todo cuando nadie está siendo sincero sobre los motivos que deciden tal o cual reparto. ¿Qué me dices de ti, cariño? Que se te llena la boca de votos y asambleas, pero lo que no dices es que te imaginas presidente de todas ellas para poder manipular el resultado a tu conveniencia. O tú, Ana, que te encanta dártelas de sabia y por eso nos quieres vender el rollo ese de Bickerton o como carajo se llame, para que todos veamos lo listísima que eres. Ay, mi hermanito querido, pobrecito que lleva 5 años en paro y últimamente no ha estado comiendo bien. Pero también me reconocerás que siempre ha sido un poquito gorrón. Y que eso de buscar trabajo tampoco es que le hayas puesto mucho esfuerzo. ¡Ah! Bernardo, mi hermano mayor, el sufridor, según él, según todos los demás, un cacique, explotador, que solo trabaja para su beneficio propio y que aprovecha cualquier oportunidad para echarnos en cara que tiene una cadena de pastelería. ¿No? Ay, mamá. Todos sabemos que nos quieres mucho y que quieres saber lo que es mejor para nosotros. Pero la verdad es que manejas datos obsoletos y si bien tus tradiciones en tu época podrían funcionar, siempre te has dejado llevar por los favoritismos. Sí, y ahora veríamos dejado el reparto. Así que no, por mucho que te ampare la experiencia, tú tampoco repartirás la tarta. Porque ningún reparto puede ser justo mientras los motivos que lo deciden no sean sinceros y estemos dispuestos a admitir que aun con el peso de la inercia hay posibilidad de mejoría. Pero ¿quién te ha nombrado a ti la jueza suprema? ¿Te parece bonito dejar así a mamá llorando el día de su cumpleaños? Mira, si no estuviera aquí te partía la cara. ¿Qué me vas a partir tú a mí, facha, que no me vas a decir? Yo no más adelante. Chicos, de verdad que con la geometría no tenemos solucionado, solamente tenemos que... Yo estoy mucho por esta familia. Estoy mucho por esta familia. Tengo 20 pastelerías. 20 pastelerías. Tengo 20 pastelerías.
Saturnino, acabamos de ver esta fábula que forma parte de este libro que tú has escrito, La equidad y la educación, de José Saturnino Martínez García. ¿Cuál es la moraleja que tenemos que sacar de esta historia? Bueno, la moraleja es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que una sociedad tiene que ser justa y tiene que ser libre, pero cuando escarbamos detrás de lo que queremos decir por libertad y por justicia, vemos que no hay nada de acuerdo, ¿no? ¿Qué es la equidad? Bueno, pues es que depende de quién lo pregunte, o depende de quién lo responda, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando pensamos en educación, pues se dice que equidad es que cada persona pueda llegar a aquellos resultados educativos que se proponga, aquellos éxitos educativos que se proponga, sin que pese sus características sociales, ¿no? O sus características individuales. Entonces, que no se tenga en cuenta si nació en un hogar rico o pobre, en un hogar analfabeto o de universitario, si nació en una familia de inmigrantes, en una familia de una minoría, si es hombre, mujer o otra condición de género, ¿no? Que simplemente fluya, ¿no? Que cada persona llegue en educación a donde quiera llegar, ¿no? Digamos una educación más justa, al fin y al cabo. Eso sería una manera de entender la equidad en educación, ¿no? Lo que pasa es que eso que en principio también parece que es poco problemático, luego también lo es, ¿no? Porque dice, bueno, pues por ejemplo, para los neoliberales la equidad es el mercado. Están dispuestos a transigir en ciertos elementos porque reconocen que el mercado perfecto no es del todo justo, ¿no? Y además esperan no solo que sea justo, sino que sea útil. O sea, es la mejor forma de garantizar que la gente va a estudiar aquello que necesite la sociedad, porque tú solo vas a estudiar aquello que luego vas a poder devolver a la sociedad cuando empieces a trabajar. Así que no vas a estudiar carreras que luego no te den un salario para pagar. Así que la gente va a ser más sensible a los incentivos del mercado de trabajo, se va a esforzar más para poder pagar sus créditos y en conjunto la sociedad además va a ser más productiva, ¿no? Entonces esto desde una perspectiva liberal y desde una perspectiva utilitarista sería una sociedad justa. Pero claro, a mucha gente esto le chirría. Mi objetivo estratégico, como digo, como ministra de Educación y Formación Profesional, no es otro sino el de fortalecer, y voy concluyendo, y mejorar un sistema educativo del que toda la sociedad española se sienta a gusto, tranquila, orgullosa y que sea un estandarte de nuestro estado de bienestar, como herramienta distributiva de conocimiento, cultura e igualdad de oportunidades y que mejore el crecimiento económico del país. Esto es muy relevante, la educación. Esta tarea nos concierne a todos, a todas, todas juntas. Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, muchas gracias por habernos abierto las puertas del Ministerio a Despiertos. Nada, gracias a vosotros. La verdad que teníamos mucho interés en hablar con alguien del Ministerio porque estamos preparando este programa sobre educación y nos estamos centrando en el asunto de la equidad. Y hemos visto que esto es una piedra angular del discurso del Partido Socialista e incluso hemos visto algunas declaraciones interesantes de la actual ministra de Educación. Tengo aquí, por ejemplo, esta que publicaba en el periódico El País, Isabel Celaá: el sistema educativo solo será de calidad si es equitativo. ¿En la actualidad tenemos un sistema educativo equitativo? Bueno, esa es una respuesta muy difícil de dar en sí o en no. Tenemos cosas que son equitativas y tenemos cosas que serían mejorables, ¿no? ¿Qué son mejorables? Bueno, yo creo que hay algunos elementos claros. A mí el que me parece más importante y el que más me preocupa es las dificultades que tienen personas de las clases inferiores, por así decir, con menos comodidades, más deprivadas, como quieras denominarlo, fundamentalmente para obtener buenos resultados escolares,
para graduarse, para obtener titulaciones, por ejemplo, la de ESO, es importante, y, por ejemplo, para promocionar de cursos, repiten más los que vienen de esos sectores sociales. Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos del sistema educativo español que están diciendo que hay aspectos de la equidad que son claramente mejorables. ¿Se podría decir que a día de hoy una persona que provenga de un núcleo familiar empobrecido, con escasos recursos económicos, tiene menos posibilidades entonces para progresar dentro del sistema educativo o para conseguir una educación de calidad que una persona que proviene, en este caso, de una familia con un alto poder adquisitivo? Sí. Tiene menos oportunidades. Es verdad que hay países donde esa situación es mucho más aguda. En fin, no es que nos debamos consolar con eso, ¿no? Es verdad que en España se han hecho cosas. Por ejemplo, el porcentaje de personas de las clases inferiores que llegan a la universidad pues ha mejorado mucho, pero hoy por hoy todavía sigue habiendo oportunidades diferentes, yo creo que sí. Y es que no es solo la situación económica o socioeconómica, sino lo que podríamos llamar socioeconómica y cultural, que están ligadas, pero que no son exactamente lo mismo. Quiere decir, por ejemplo, dos familias con el mismo nivel socioeconómico, pero sin embargo, por los motivos que sean, y los podemos analizar porque es muy interesante, pero por los motivos que sean, con expectativas culturales diferentes, con expectativas de estudios que quieren que los hijos hagan, o por ejemplo, con nivel de formación previo de padres y madres, de madres de manera muy importante, no tiene el mismo efecto estar en la misma situación socioeconómica para sus hijos. Entonces, es verdad que hay distintos factores que tienen que ver con lo socioeconómico, pero también con lo cultural y, por decirlo así, las expectativas educativas. Y eso explica que en España, por ejemplo, haya habido históricamente regiones que han tenido un nivel socioeconómico muy similar y, sin embargo, un nivel educativo muy diferente. Históricamente, desde el siglo XIX, las tasas de alfabetización en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León han sido más altas que en Andalucía, Extremadura, Murcia, etcétera, etcétera, las zonas sur. ¿Y por qué? Pues no solo por factores socioeconómicos, porque los niveles de desarrollo o de ruralidad o tal eran similares, pero han juzgado otros factores, la propiedad de la tierra, a un mayor reparto de propiedad de la tierra. Las familias necesitaban que sus hijos tuvieran una mayor capacidad de leer, escribir, contar, hacer cuentas, etcétera, porque tenían que manejar sus pequeñas, aunque fuesen propias explotaciones, mientras que en los latifundios hacía falta mano de obra, pero no tenían las mismas necesidades en cuanto al desarrollo de esas habilidades. Por tanto, yo creo que esta es una lección histórica muy importante, y es que no solo es el nivel económico, sino que hay otra serie de factores que juegan y que explican por qué a igualdad de nivel económico hay diferencia de resultados educativos. Canarias es una de esas regiones del sur que lleva siglos con una de las tasas de alfabetización más bajas del país, lo que está directamente relacionado con la concentración de la tierra y sus recursos. Cuenta en su obra el historiador Ramiro Rivas que la conquista de Canarias se realizó por intereses económicos. Los castellanos, de hecho, plantaron la semilla de su ideología feudalizante en el reparto de la tierra y del resto de bienes. Los apellidos de aquellos grandes terratenientes han perdurado durante siglos gracias a la mezcla endogámica de unas 30 familias, que han logrado mantener y concentrar el poder económico y político hasta nuestros días. En Canarias, el 66% de la superficie agraria de 100 a 1000 hectáreas está en manos del 0,48% de las explotaciones. El valor del suelo agrícola en Canarias es el más alto de España, con casi 60.000 euros por hectárea, 6 veces más que la media estatal. Esta situación se explica por la facilidad con la que esas tierras podían ser recalificadas en urbanizables. Este es el considerado primer periódico no oficial impreso de la historia de Canarias. En 1837 publicaba datos estadísticos para concluir que el 88% de las personas en Canarias no sabía leer y el 92% no sabía escribir. En aquella época solo existían 190 escuelas en el archipiélago. El carácter religioso de la educación provocaba la segregación por sexos: 88 colegios de niñas y 102 de niños. En 1920, los datos oficiales consolidaban al archipiélago como la región con la tasa más alta del país. Hoy en día, la educación obligatoria ha reducido las cifras, pero en 2009 quedaban unas 50.000 personas analfabetas en Canarias. Un proceso educativo que incida mucho en la evaluación
en publicar los resultados, en la competencia entre el alumnado para conseguir mejor evaluación, está haciendo que el alumnado ya desde pequeñito incorpore que la sociedad es competir frente a otros modelos que pueden fomentar un aprendizaje más cooperativo y con menos peso en la evaluación sistemática, la publicación, la jerarquización del alumnado mediante estas cuestiones. Si en el propio diseño institucional tú lo puedes hacer que sea un diseño que fomenta la educación como derecho o que fomenta la educación como una especie de privilegio en el que tú tienes que competir. Ese privilegio se ha venido a llamar excelencia. Claro, pero ahí hay una trampa muy grande porque la excelencia es una palabra como la libertad o la equidad, nadie puede estar en contra. Si yo digo, yo quiero un sistema que se fundamente en la libertad, en la equidad, en la excelencia, ¿quién es el descerebrado que va a decir yo lo odio todo, ¿no? Entonces lo interesante es saber qué se oculta detrás de esa palabra. Usted insiste mucho en el libro, Saturnino insiste mucho en el libro, la importancia de las palabras, sobre todo en la educación, ¿no? Este es un buen ejemplo, ¿no? Sí. No, yo creo que hay un problema muy grave en todo, ¿no? Cuando uno le pone cabeza, porque hablamos y estamos usando las palabras con sentidos distintos y entonces al final no nos entendemos. Entonces, normalmente la gente que habla de excelencia no está hablando de excelencia. La gente que habla de excelencia, yo lo que entiendo es que está hablando de otra cosa. Está hablando de cómo empeorar las condiciones de vida de la gente para que solo unos pocos puedan vivir bien. Entonces, cuando la excelencia es una coartada para justificar la desigualdad, cuando la excelencia es una coartada para que haya gente que se tenga que esforzar mucho por llegar a ciertos sectores, a ciertos derechos o ciertos privilegios. La excelencia es una coartada para justificar la desigualdad. Sí. Yo cada vez que oigo a alguien en España hablando de la importancia de la excelencia, estoy oyendo otra cosa. Dicen, no, la excelencia está muy bien, que la gente se esfuerce, no sé qué. Ya, pero si yo soy hijo de multimillonario, no tengo por qué hacer nada en la vida y no pasa nada. Entonces, ¿por qué hablamos del esfuerzo y el talento para los pobres, pero no hablamos del esfuerzo y el talento para los hijos de los ricos, para los rentistas? ¿Por qué la excelencia es una vara que solo se aplica al sector pobre de la sociedad y no se aplica al sector rico? Entonces, claro, la cuestión está en no solo si hay igualdad de oportunidades, que es donde se pone mucho el énfasis, sino también cuáles son las desigualdades sociales que estamos dispuestos a tolerar. Entonces, claro, desde una ideología neoliberal, utilitarista, que se presenta a sí misma como una ideología, es lo más tramposo que tiene es eso, desigualdades las que quiera el mercado. Entonces, desde este punto de vista, dices, oiga, no, mire, tu inserción económica en la sociedad no puede ser tu fuente de derechos. Tus derechos como seres humanos no tienen que ser resultado de que hayas nacido con determinadas cualidades o en determinadas familias, sino son simplemente tus derechos humanos. Y esos derechos humanos te tienen que dar un mínimo de condiciones dignas. Entonces los marxistas lo que dicen es que ¿de qué sirve ser libre en el mercado si yo luego no puedo ser libre como persona en el sentido de tener ciertas condiciones que garanticen que yo pueda tener un proyecto de vida autónomo, que no esté sujeto a arbitrariedades de un empresario, o no esté sujeto a arbitrariedades de quien me quiera o no me quiera contratar y tenga que hacer lo que sea por dinero, ¿no? La broma de Lelutier, que se basa además en Aristóteles, ¿no? Que es que hemos acabado con la esclavitud a tiempo completo para dejarla 8 horas, ¿no? Dice, bueno, parece que cualquier cosa que te paguen durante 8 horas tienes que decir que sí, y el derecho al trabajo tiene que quedarse a la puerta, es más, si nos lo cargamos mejor, ¿no? Entonces, la cuestión no es solo la igualdad de oportunidades, sino también la igualdad de condiciones sociales para poder ser libres. Entonces uno empieza a ver luego la situación social de mucha gente privilegiada y entonces ves que se le llena la boca de esfuerzo, como se le ha llenado a Pablo Casado, o se le llenaba a Cifuentes, ¿no? Y luego cuando uno ve cómo han sacado los títulos, ¿no? 20 asignaturas en un trimestre, le regalan los máster, pero ellos insisten en que están ahí por el mérito, el esfuerzo y que los demás lo tenemos que tener, ¿no? Entonces, claro, uno que es de la isleta, cuando tiene que aguantar a esta gente diciendo eso, el nivel de coraje no ya intelectual frío, sino es una cosa personal, ¿no? Ahí me están atacando personalmente, ¿no? Pero es curioso porque alguien le podría decir, bueno, mira a Saturnino, una persona que es de la isleta y que se ha formado, que tiene una educación superior, que es profesor universitario, que es una persona reconocida intelectualmente en su ámbito. Fuiste asesor de Zapatero cuando fue presidente del gobierno. ¿No quiere decir eso que cualquiera con esfuerzo y trabajo puede llegar a tener la misma formación que una persona con recursos? Claro, aquí me pongo más visceral porque ese argumento a mí me da mucho asco, ¿no? Me da mucho asco porque cuando yo comparo con el entorno la dificultad que yo he tenido y que sigo teniendo, yo sigo teniendo lastres con muchas cuestiones por no ser de una familia de origen cultural alto, el esfuerzo personal que yo he tenido que aplicar y el de mi familia es muchísimo mayor que el que tendría que haber hecho si hubiese nacido en otro contexto. Y sobre todo vuelvo al origen, yo no lo hice pensando que iba a ganar mucho dinero,
que iba a tener mucho prestigio. Yo lo hice porque me gustaba. Había vecinos míos a los que no les gustaba. Entonces yo digo, ¿por qué voy a justificar que si a mí estudiar me gustó, yo tengo que tener mejores condiciones de vida del que prefería ser mecánico o albañil? Y eso es lo que me encorajina mucho, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, mire, como ha habido en mi clase, en el Colegio Público de Galicia, si no recuerdo mal, en mi promoción éramos 120. A la universidad llegamos 10. 10 de 120. Sí, unos 10 o 13. No estoy seguro, 10, 13, como mucho 15 de 120, ¿no? Tenía un amigo que estaba en el colegio que se llamaba entonces Generalísimo Franco. De su promoción llegaron 2 a la universidad, ¿vale? Entonces yo lo que no tolero es que a los que hemos sobrevivido a estos juegos del hambre se nos emplee luego para justificar a Pablo Casado y a esta gente cuando habla de esas ideas de mérito y esfuerzo, ¿no? Cuando los que realmente hemos tenido el mérito, el esfuerzo y todo eso, se nos ha puesto mucho más cuesta arriba, y lo que siempre hemos querido es vivir en un mundo tranquilo donde no tenga que angustiarme para llegar a final de mes, como me ha pasado durante mucho periodo largo en mi vida, no pudiendo hacer realmente lo que uno quiere porque no tiene los recursos frente a toda esta gente que siempre los ha tenido, y encima intentan emplear este éxito casi anecdótico en términos estadísticos que tenemos unos pocos para luego justificar todas las desigualdades en las que vivimos. Hola, José. Bienvenido, David. Muchas gracias. Bienvenido, Saturno. Hola, Saturno no lo conoces, ¿verdad? Ya, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. ¿Nos enseñas el colegio? Vamos. Gracias. Canarias, líder en pobreza infantil y a la cola en equidad educativa. ¿Se nota en un centro como este esta situación que hemos vivido, que seguimos viviendo en muchos lugares de Canarias? Claro, primero tendríamos que ver a qué nos referimos con esa pobreza infantil, ¿verdad? Porque si hablamos de pobreza en cuanto a que te falte un plato de comida en la mesa, que hay familias que sí pasan por esa situación. Luego podemos... O sea, ustedes tienen identificado alumnos que no tienen, digamos, una alimentación adecuada o que vienen sin comer incluso al centro. Que no tienen las mejores condiciones, sí. Luego hay otro tipo de pobreza que tienen los niños, ¿no? Que son esas pobrezas culturales. A veces las pobrezas se manifiestan en forma de familias que necesitan orden y los niños necesitan esos órdenes. Hay muchas ocasiones en las que las familias las conforman los abuelos. Mucha diversidad familiar. Y a veces ellos también están cansados, vienen de otras batallas y ya ahí también vamos viendo que hay diferencias en cuanto a la proveniencia del alumnado. Sí se va notando que alumnado desde muy pequeña, desde muy temprana edad, ya van demostrando que tienen dificultades. Y esas dificultades se van acentuando con el tiempo. Para nosotros poder trabajar con esas dificultades, tenemos que tener más recursos. Más recursos porque se acentúan con el tiempo. Claro. Se manifiestan en la primera infancia, primero, segundo, tercero, en cuarto ya hay un niño bastante configurado. Ahí tendríamos que haber metido ya muchísimos recursos. ¿Por qué se dan esas dificultades? Pues hay problemas en sociología se ha estudiado, pues todo el acceso a la cultura, el acceso a la lectura, la expectativa, todo eso va a influir en el desarrollo primero del niño.
¿Qué pasa en un centro privado? Pues probablemente no tengamos tanta diversidad de alumnado. Es que en un centro público tú tienes todo tipo de alumnado. En los sectores de clase alta, como ya hablamos anteriormente, pues si Froilán repite la ESO, metes 80.000 euros, lo mandas a Estados Unidos y acaba la ESO. Claro, la cosa es que Froilán, yo me pregunto, claro, ¿Froilán está aprendiendo algo? ¿Crees que no está aprendiendo Froilán? Pues no lo sé, porque tú puedes estar aparentemente progresando y escalando por muchos sitios y ser un soquete. Sin embargo, después, esos soquetes que tienen buenas influencias acaban ocupando puestos de responsabilidad. Y dando titulares. También es interesante ver algo que se estudia en sociología, que es la alquimia de los capitales, ¿no? La alquimia de los capitales, la alquimia es cómo conviertes un metal en otro metal, ¿no? Cómo conviertes el metal dinero en capital cultural. Entonces que hay un circuito paralelo para la gente que tiene dinero pero no tiene capacidad o no quiere estudiar, donde transforma el dinero en capital cultural que luego le legitima para los puestos de mando, ¿no? Pero entonces cuando recibimos esos mensajes de hay que premiar el mérito, hay que premiar la excelencia, en la práctica no parece del todo real, por lo menos. Que esos son mensajes puramente legitimadores. O sea, tenemos que... un banquero gana, no sé, 1 millón de euros al año. Entonces, si pensamos que lo gana porque se esfuerza y tiene mérito y ha estudiado en buenos sitios, igual lo llevamos de manera tranquila. Pero si desvelamos y dice, ese señor gana ese dinero porque fue a colegios de pago donde lo tratan de determinada manera, se hace amigo de hijos de gente que está en esos puestos, va a jugar al golf con ese tipo de gente, va a desayunar con ese tipo de gente y gana el 1 millón de euros por todo eso, se nos haría mucho más difícil. Y eso es una crueldad y una injusticia tan grande que nos tienen que contar un cuento feliz para que podamos ir tranquilos a la cama y no echar estos a la marea. Pues aquí les vamos a contar un cuento que les mantenga despiertos. Empecemos en los años 2000, los de antes de Cristo, no los de después, que así es como nos han enseñado a contar nuestro tiempo y nuestra historia. Los pueblos arios de las estepas de Asia Central invaden los fértiles territorios de las orillas de los ríos Indo y Ganges, y con la excusa de «porque lo dijo Dios», establecen un sistema de castas que aún perdura. Esa religión se convierte en la base de una educación no solo destinada a las castas más altas, sino enfocada a reforzarlas durante los próximos 4.000 años. Como en la India, los maestros en el antiguo Egipto eran de la casta de sacerdotes, y utilizaban la religión para mantener la supremacía de la casta superior y someter a la inferior. En la cuna de la civilización actual, la antigua Grecia, en una primera etapa la educación era exclusiva para las élites. Para Aristóteles, había personas que nacían para mandar y otras que lo hacían para ser controladas. Entre otras cosas, los esclavos servían para llevar a los niños al cole. ¿Sabes qué nombre tenían? Pedagogos. Grecia deslumbró a la antigua Roma, que adoptó su modelo educativo para las élites hasta la caída del imperio, pero sumándole algo, la introducción de una nueva religión recién adoptada, el cristianismo. Cuando se apagó el imperio romano, se apagaron todas las luces durante casi 2 milenios, una oscuridad que sirvió para fortalecer la pirámide de las clases sociales gracias al papel de la Iglesia Católica, que mediante el monopolio de escuelas, universidades, edición de libros y su santa Inquisición, reservó el conocimiento a la realeza, el clero y la burguesía, y luego ofreció un caritativo adoctrinamiento a las clases más bajas. Dicen que la luz no se volvió a encender hasta el siglo XVIII, siglo de la Revolución Industrial. Aquí aparecen las primeras escuelas públicas, que no una educación pública para todos, que se enfocan a una falsa excelencia que ha llegado hasta nuestros días, fortalecida por una nueva religión, el capitalismo. Caló tanto este sistema que hasta las escuelas se diseñaron como fábricas. Timbres que suenan, instalaciones separadas, una cadena de montaje por asignaturas, y niñas y niños que salen al mercado de trabajo en lotes marcados por fecha de fabricación, como si la edad definiera la capacidad de aprendizaje en todas y cada una de las materias. Este modelo sirvió para reforzar los privilegios de la nobleza, el clero y la burguesía, y contribuyó a una revolución francesa basada en el concepto de igualdad como uno de sus 3 pilares, rápidamente derribados por el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, que endureció las desigualdades, aumentando el empobrecimiento de las clases sociales más bajas, como bien retrató Víctor Hugo en la aplastada revuelta de los miserables. En España, un nuevo concordato con el Vaticano reaviva las relaciones con la Santa Sede,
y en base a este acuerdo varios reinados dieron carta blanca a los colegios religiosos para suspender la libertad de cátedra si se atentaba contra los dogmas de la fe. La contestación fue la creación de la Institución Libre de Enseñanza, que se convirtió en el cauce para el desarrollo cultural y para introducir las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas extranjeras. Un pedagogo libertario, Francisco Ferrer y Guardia, funda la Escuela Moderna, mixta y laica, que ofrece una insólita libertad sustituyendo el papel coercitivo del maestro por el acompañamiento en el aprendizaje del alumnado y sus familias. Pero antes de lograr que las familias menos pudientes puedan asistir, se ordena su cierre y su fusilamiento, después de un proceso judicial lleno de irregularidades en el que fue condenado por instigar la Semana Trágica en Cataluña. Las protestas internacionales por su asesinato acaban provocando la caída del gobierno, y el rey lo intenta solucionar poniendo a gobernar a un dictador. Cuando convoca unas elecciones para liberar al pueblo del monstruo que él mismo ha creado, le sale el tiro por la culata y tiene que exiliarse, porque el nuevo gobierno proclama la Segunda República, que echa la vista atrás para recuperar los aciertos pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela Moderna, pero también sus limitaciones. Al no contar con el favor del Estado, seguían manteniéndose exclusivamente con cuotas de las familias, y las clases sociales empobrecidas no podían permitírselas. La nueva Constitución acepta la educación privada, pero sin dinero público y siempre que no persiguiera fines confesionales o partidistas. Incluso se cerraron por ley todos los colegios de las congregaciones y no volverían hasta después de la guerra. El nuevo modelo educativo fue uno de los principales motivos de ataque contra la República por parte de quienes prepararon luego el golpe de Estado que dio paso a 40 años de dictadura franquista, en la que se le volvió a entregar la educación a la religión católica. Antes de su muerte, Franco dejó claro que lo dejaba todo atado y bien atado con una nueva transición a la monarquía. La Constitución del 78 reguló la libertad de las familias para elegir la educación, una libertad que sostiene con gasto público, primero mediante subvenciones y luego a través de los conciertos, a los centros privados laicos y religiosos. 5 días después de entrar en vigor la Constitución, se firma un nuevo concordato con la Santa Sede, en el que se establece que la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana. Y para ello se introduce la asignatura de religión, y el Estado se compromete a pagar a los profesores que ponga la Iglesia. Así aseguró el régimen del 78 el modelo educativo actual, que tanto se le atraganta al PSOE cuando se compara con el PSOE de la Segunda República. Miquel, mirad, compañeros, somos un partido laico porque queremos ser un país libre de tutelas, sin instancias que pretendan suplantar a la libre voluntad popular de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso propondremos algo que vosotros fuisteis muy explícitos en la conferencia política, y es derogar los acuerdos con la Santa Sede. Lo vamos a cortar aquí, pero los aplausos duran mucho sí, tiempo. sí. Esto fue, vamos, una ovación Sí, de las más sí. grandes que yo creo que se ha llevado Pedro Sánchez. Claro, y entonces, ¿por qué al fin y al cabo después cuesta tanto dar ese paso que, insisto, parece que tiene el apoyo de todo lo que es la militancia del partido? Bueno, no soy yo la persona a la que hay No, que sin preguntar duda, eso, eso es lógico. ¿Pero a usted qué le parece? Yo creo que es su prerrogativa, ahora como presidente del Gobierno, de dar un paso adelante en ese sentido, ¿no? Como todo en la política, es una valoración de qué cosa es posible, deseable, lo mejor que se puede hacer en cada momento, no, y supongo que serán los criterios que tenga. Yo, como persona que tiene una responsabilidad en el Ministerio de Educación, yo tengo, esto lo he dicho muchas veces y además lo creo sinceramente, yo tengo que atenerme a lo que son las leyes y en tanto que son, yo me ajusto estrictamente a lo que son. 1. La educación pública ha de ser, debe ser, y no puede ser otra cosa, que el eje vertebrador de nuestro sistema educativo. Porque si constitucionalmente la persona tiene el derecho a ser educada, y lo tiene, es un derecho fundamental, correlativamente el poder público tiene el deber de garantizar ese derecho. ¿Qué amenaza supone eso para la escuela concertada? Entendemos que no supone amenaza. Las redes pública y privada de la enseñanza han de trabajar objetivamente de manera coordinada
para la persecución de los objetivos globales del sistema educativo. La coordinación implica respetar normas comunes en el acceso del alumnado a los centros, escolarización equilibrada del alumno que requieran especiales atenciones de apoyo. Y aquí, señorías, tenemos mucho camino para recorrer. Hemos de tener un sistema que sea un ascensor social, no un reproductor de desigualdades sociales. A mí me gustaría concretar esto. ¿Realmente la educación concertada es un reproductor de desigualdades, como se ha llegado a afirmar? El sistema de conciertos por sí solo no crea esas desigualdades o no, porque todos conocemos, yo personalmente, en fin, he trabajado con escuelas concertadas que trabajan en condiciones y en lugares bien duros y están haciendo una tarea espléndida de justicia social y de promoción social, etcétera, pero es verdad que en la medida en que no se tenga cuidado a esas tendencias hacia la creación o legitimación de desigualdades, ahí hay un riesgo real. Y por tanto yo creo que esta es una situación a mirar con detenimiento. En cualquier caso, para ustedes sí que es un asunto importante que han puesto en primera línea y que además pues no solo ha generado debate, sino que en ese anteproyecto de la reforma de la LOMCE han modificado un artículo que es clave, que es el 109.2, para eliminar algo que en este caso los colegios concertados consideran que para ellos es fundamental desde el punto de vista legal, como es la demanda social. Es decir, que los alumnos, y en este caso la oferta educativa, pues esté regulada solo por la oferta y no por la demanda. Ahí hay un debate jurídico entre quienes consideran que existe un derecho al concierto y que por tanto que una escuela que quiera ser concertada tiene derecho a serlo, y quienes consideran, que es lo que yo considero también, que la Constitución española no ampara eso, que lo que la Constitución española dice los centros privados que quieran trabajar en favor del derecho a la educación y que cumplan las condiciones que las leyes dicen, pueden tener ayuda pública. Por tanto, no hay un derecho sin más al concierto, sino que hay unas condiciones en las cuales un centro puede ser concertado. Bueno, digo concierto porque es el modelo que se ha aplicado. Podría haber otro modelo, pero es el modelo que se ha aplicado. Por tanto, a mí lo que sí me interesa, y yo creo que eso es una cosa que es como ministerio debemos cuidar, es cuáles son esas condiciones. Y esas condiciones, desde mi punto de vista, no hay duda, tienen que ser unas condiciones de equidad, que respeten la libertad, pero que respeten también la necesaria equidad que debe tener un sistema educativo. O sea, que no sea una vía falsa para generar desigualdades y romper equidad. Nos llama la atención porque hemos visto un informe, un estudio de la CEAPA, que habla que el 96% de los centros concertados cobra una cuota a los alumnos y que en el 92% de los casos se trata de una cuota que se convierte en obligatoria. Insisto, según este estudio, hombre, a nosotros la primera duda que nos surge es si esto es legal, porque hay un Real Decreto que deja bastante claro que los servicios educativos se tienen que prestar completamente de manera gratuita. Sí, no pueden cobrar una cuota obligatoria. O sea, otra cosa es el informe que es de CICAE y de CEAPA, se lo hizo una consultora, yo lo conocía de antes, porque esto ya lleva algún tiempo, y entonces ellos lo que dicen es que de hecho funciona como obligatorio. O sea, digamos, lo piden, pero no es estrictamente obligatorio. Quiere decir que una familia que lleve a un hijo a un centro concertado, aunque le insistan para que dé una cantidad, si dice que no le pueden cobrar nada, y no pueden prescindir del niño o de la niña. En este mismo estudio se dice que a esas personas que se niegan a pagar esa cuota, en cierto modo se les discrimina, ya sea pues aislándole en una clase aparte, pues metiéndole algunas medidas de presión. Nosotros hemos contactado con algunos padres y madres, en este caso de Canarias, que nos han relatado su experiencia de cómo se producen esas discriminaciones. Ante esto, la verdad es que vimos incluso unas declaraciones también de la ministra, también publicadas en El País, que decía que el gobierno analizará los pagos de las familias a los colegios concertados, e incluso calificaba de altísimas las cuotas. ¿Ustedes han analizado esto? Vamos a ver, esta es una cuestión que corresponde, como bien sabéis, a las comunidades autónomas. Quiere decir que la ley estatal es clara, y tú lo decías, dices, eso es lo que dice la ley lo que dice es claro. El cumplimiento de la ley
son las inspecciones quienes lo tienen que hacer, y las inspecciones dependen de las comunidades autónomas. Por tanto, la Entonces, responsabilidad a mí me sería cuesta, autonómica. La responsabilidad es autonómica, como todo lo que es toda la responsabilidad de inspección de los centros educativos. Pero y entonces Ya. cuando leemos un titular como este que dice el gobierno analizará los pagos de las familias a los colegios concertados con declaraciones de la ministra... Puede analizar, lo que no puede es tomar medidas, digamos, contra centros singulares. Eso tienen que ser las administraciones. Y a mí me consta que hay comunidades autónomas que lo están haciendo. ¿Y el gobierno Me ha consta. analizado este asunto? Como El dijo la gobierno está ministra? analizando. El gobierno está reuniéndose con unos y con otros. Con CEAPA, por ejemplo, nos hemos reunido varias veces. Con CICAE nos reunimos también dentro de unos días, ¿no? Yo creo que la ministra lo que ha dicho, y yo no puedo sino compartirlo completamente, es que nosotros tenemos que impedir ese tipo de prácticas que no están ajustadas a la legalidad y que además pues, que son yo creo, perjudiciales para nuestro sistema educativo, ¿no? Y entonces otra cosa es cómo actuar en ese sentido. Quiere decir que nosotros no podemos ir a una escuela y decirle a la escuela usted tiene que hacer esto o lo otro. Tendremos que decírselo a la comunidad autónoma o tendremos que hacerlo de otra manera. Pero evidentemente este es un asunto que nos preocupa, claro que sí. Hola Eduardo, buenos días. David. Buenos días. Eres el presidente del AMPA del Colegio Hispano-Inglés. Sí, desgraciadamente el AMPA no existía en este colegio y hace un año un grupo de padres nos reunimos. Los promotores fueron muchos padres del colegio y en la junta directiva me eligieron a mí como presidente actual del AMPA. Pues nosotros tenemos muchas cosas que preguntarte y que hablar contigo. Si te parece, buscamos un sitio más tranquilo para oír un poco del ruido de la Rambla. Me parece perfecto. Pues venga, vamos a dar una vuelta. A ver, nosotros cuando nos matriculamos en el colegio nos expresa su carácter religioso cristiano, aceptamos los padres y nos hablan de que el dinero que da el gobierno del concierto no llega para el estándar que da el hispano-inglés, que ellos dan un porcentaje más de clase, un inglés que está reconocido en el calendario de los niños como Inglés Plus, y una serie de clases y una serie de apoyos externos, de educadoras, de refuerzo, que el dinero del concierto no da. Y que necesita un dinero extra. Y nos dice que existe una fundación externa que se llama Fundeca y que a partir de eso se nos va a pedir una cuota por cada niño mensualmente, 10 cuotas a lo largo del año, para complementar ese dinero del concierto. ¿Y eso se lo piden por escrito? ¿Tienen que firmar algún papel? ¿Algún compromiso? Yo no sé si actualmente se sigue firmando el compromiso, pero sí he comprobado que en mi época, mis dos hijos, yo firmé el compromiso. Firmé el compromiso que cumplía las normativas del hispano-inglés y el aporte a Fundeca. Y parece ser que hasta hace 2 años ese compromiso seguía firmando en la Secretaría cuando tú matriculabas al niño. Entonces, Eduardo, al menos durante un tiempo se ha tenido que firmar ese compromiso de abonar el dinero de la fundación. Sí, y los padres, a ver, los padres lo aceptamos perfectamente. Si lo que buscamos es la mejor educación para nuestros hijos, pues hay que hacer un aporte extra, pues los padres lo entendíamos como normal. ¿Ustedes han informado, han hablado con la consejería de todo esto que ha ocurrido en torno a la situación de la fundación? A ver, cuando se crea el AMPA, como lo creamos un grupo homogéneo de personas y afortunadamente ninguno trabajamos en educación, el desconocimiento era amplio. Y nosotros le solicitamos a la inspectora de educación, que nos corresponde al colegio, la respuesta a una serie de preguntas que eran un poquito de todo, para conocer cómo funcionaba el AMPA de educación. Esas preguntas no se nos contestan, aunque la inspectora se pone personalmente en contacto conmigo y me pide tiempo, y a mediados de enero, febrero, hablamos directamente con Ordenación de Educación y ella nos pide que hagamos una reclamación y nos contestan esa pregunta desde órdenes más superiores. Y empezamos a ver ciertas cosas que no conocíamos y que nos empieza a ser sorprendente. Por ejemplo, que el colegio nos ha cobrado todos los años un concepto de renovación de matrícula y que eso desde un punto de vista del concierto es ilegal, no se puede cobrar ese concepto. También pone ese documento que las fundaciones o pagos externos solo se podría hacer para actividades extraescolares o para complementos, como puede ser el comedor. Y en cambio el colegio nos está cobrando una fundación y esa no está regida por educación, con lo cual educación no está observando esos dineros del colegio y los padres no sabemos a dónde va. Entonces empezamos
hablar directamente del colegio qué está pasando, si nos tiene que dar más información, y el colegio saca ese documento de poca transparencia y con eso ellos se quedan bien. Nosotros hemos encontrado lo que el colegio llama un planning económico, que, bueno, este es del curso escolar 2018-2019, tiene fecha de 1 de septiembre de 2018, es el que le entregaron a una madre en concreto con la que hemos hablado, y aquí hemos visto en este documento que aparece efectivamente, en la parte de informes y servicios, la cuota de la renovación de plaza para el próximo curso escolar se abonará en el mes de marzo del año 2019. ¿El colegio les ha venido cobrando a todos los alumnos una cuota de renovación de plaza en estos años? El AMPA ha rastreado hacia atrás, tenemos los documentos guardados y hemos visto que en todos los planes económicos son idénticos. Es el mismo documento que tiene y cambiamos la fecha del curso. Pero lo curioso es que cuando Educación nos manda ese documento, nosotros queremos parar la renovación de la plaza porque dice que es ilegal, se lo ponemos, le ponemos de dónde viene, en qué boletín oficial dice la ley que no nos pueden cobrar y cómo nos contesta Educación. El colegio nos reúne al AMPA. Qué curiosidad que justo en ese día que se nos reúne el colegio, el plan económico se modifica, tenemos huella digital que se modificó ese día, es un PDF y dejaron huella digital. ¿Se modifica después de que ustedes hablen con la consejería? Por recomendación de la Consejería de Educación para que quede más claro. Y colocan delante de esa frase para bachillerato, para primero bachiller o segundo bachiller, que es la parte privada. Y ellos dicen que siempre se entendía así. Yo le digo directamente a don Tomás, que es el que lleva la parte económica del colegio, el tesorero, que yo no lo entendí nunca así y que yo bastante sé para entenderlo, con lo cual me parece sorprendente. Más allá del literal, que la verdad es que no se entiende que solo sea para bachillerato, ahora sí, porque lo han modificado, la realidad, o por lo menos lo que a nosotros nos ha contado esta madre que nos ha pasado este documento, es que su hijo no está en bachillerato, está en primaria y sin embargo pagan por esa cuota de renovación. Entiendo que la cuota la han pagado todos los alumnos del centro, o en este caso, con independencia de si están en bachiller, que no es obligatoria la educación, o si están en la educación obligatoria. Mis dos hijos también están en primaria y desde que están de infantil llevo pagando esa cuota. Sin ningún problema, es decir, yo no le había puesto ninguna pega a la cuota. Lo que pasa es que ahora sí es verdad que quiero que me digan a dónde va mi cuota. ¿Y en concepto de qué se paga esa cuota? Ellos ponen 4 grupos. Un grupo de aporte económico a la estructura docente, de educación, que es donde va el mayor montante. Un segundo grupo que dicen en cuanto a mantenimiento del colegio, que ahí empezamos a tener dudas los padres, y otros 2 grupos que no me acuerdo exactamente para qué era, pero en uno hay cosas curiosas como pone la seguridad del colegio y las cámaras de seguridad, que llevan a pagar desde hace 2 años. Entonces empiezan a dar información y a la hora de dar información a establecer más dudas. Entonces claro, nosotros les hemos pedido que simplemente hagan ese recibo de fundación y que nos pongan los conceptos individuales por lo que pagamos cada padre para que lo sepamos. Y el padre que esté de acuerdo lo pague y el padre que no esté de acuerdo, pues no lo pague. Porque ustedes en el banco, el concepto que les aparece, ¿cuál es? Aportación a la fundación. Aportación a la fundación. ¿Conocen algún caso, algún padre o alguna madre que se haya negado a pagar esa cuota de renovación? Sí, cuando pasó la parte de renovación de la matrícula, muchos padres lo devolvieron el recibo, porque les dijimos que estaban recogidos por la ley. Aportamos el documento al grupo del AMPA de lo que nos había contestado Educación y echaron para atrás. Pero esto ahora que ustedes están organizados y hay más información. Parece ser que hay algunos padres que desde siempre han dejado de pagarla. Pero claro, eso es como las leyendas. No sabemos el nombre y apellido, con lo cual yo los desconozco, pero siempre se ha dicho que hay un porcentaje de padres, tal es así que en el documento que ellos sacaron el año pasado, que tienen que aportar a las fundaciones, que es su plan económico, hay un cierto porcentaje moroso, un cierto dinero moroso. Entonces entendemos que ahí están los padres que no pagan. Morosos. O sea, hay padres catalogados como morosos. En el documento que nos llega el año pasado, del 2017 creo que es, pone moroso, cuotas morosos. Pero es un colegio concertado, o sea, no tendría por qué haber morosos. Entendemos que no, por eso preguntamos directamente al colegio que nos dé explicaciones. ¿Qué ha pasado con esos padres o madres que recientemente se han negado a pagar la cuota? ¿Ha hecho algo el colegio? Los he intentado llamar, por lo que yo sé, para que paguen esa parte del dinero que no han pagado, por si ha sido un fallo con el banco o tal, pero aquellos que se han negado, los que conozco más cercanos, no han tenido ninguna sanción del colegio. ¿No ha habido sanción del colegio en ese sentido? En ese sentido el colegio está cumpliendo lo que se nos dice desde el principio, que la fundación es un pago voluntario. Claro, es un pago voluntario, pero hasta este momento en el que no había tanta información, cualquiera que leyera esto, hombre, pues pagaba esa cuota de renovación, entiendo. Que yo sepa, todos los que entramos al colegio firmamos aquel papel, lo pagamos. Además, por banco te lo cobran en el mismo, te lo cobran a primero de mes
y a mediados de mes te cobran, pues si tienes actividades extra complementarias, lo que sea, te lo cobran a mediados de mes. ¿Cuánto puede estar pagando un padre o una madre por su hijo al mes en el colegio? Yo te puedo hablar personalmente. Yo, como mínimo, que mis hijos van al comedor y tienen una actividad extra complementaria más la fundación, al mes de 300 euros no bajo. ¿Al mes de 300 euros no? Y hay mes más, mes menos, según los pagos extras y según lo que vaya llegando. Al final, Eduardo, con esas cuantías de las que me estás hablando, ¿no se convierte este colegio concertado en un colegio elitista? Más que elitista, yo te diría que seguimos en un colegio privado. Se supone que el concierto y lo que nos promete educación es que con el concierto pagas las actividades externas. Yo pagaría el comedor porque mis hijos están en el comedor y lo entiendo. Pero es que estoy pagando como si fuera un colegio privado, al final comparando las cuotas. ¿Les hacen muchas inspecciones? Yo entiendo todos los años, porque este año soy de la AMPA y me he enterado que anualmente la inspectora tiene que ir al colegio y este año fue al colegio, hizo una inspección y fue favorable. Con lo cual, Educación sabe lo que pasa en el colegio. Aquí estamos, yo creo que más tranquilos. Todavía se escucha algo de ruido porque, bueno, también son un poco las condiciones de estos barracones de los que hablábamos, que al final, bueno, pues las paredes no taponan lo suficiente el sonido, pero bueno, yo creo que aquí estamos más cómodos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además, estamos rodeados de alumnado en las condiciones que ya sabemos, pero también es agradable escuchar ese sonido de fondo, que al fin y al cabo son nuestros jóvenes. En esta legislatura ustedes han sacado adelante por fin la solución de infraestructura para este centro. Se está construyendo, ya está prácticamente determinado, un centro en Parque de la Reina que será pues la alternativa a esto que en principio era algo temporal y que se ha extendido, como decíamos, durante 17 años. ¿Por qué cree que antes no se hizo algo tan necesario como era construir un nuevo edificio para los alumnos del IES de Guasa? Pues mire, no lo sé, porque realmente esta es una de las situaciones más graves con las que nos encontramos. También había un caso en la isla de Lanzarote, en ese caso con alumnado de primaria, donde se cerró un colegio, se demolió un colegio y estaba el alumnado también en barracones, todo un colegio, la Destila, y precisamente estamos ya terminando ese colegio, ¿no? Esas son las dos situaciones más graves que nos hemos encontrado en cuanto a infraestructura en conjunto, ¿no? Porque luego, si miramos detalles, hay muchísimas, ¿no? Y la verdad es que no entendemos porque además en el caso de Lanzarote había estado incluso presupuestado en algún momento esa inversión, pero en el caso de Guasa pues ni siquiera eso, con lo cual una infraestructura que se monta de manera provisional, que se convierta en fija durante 17 años, desde luego ha sido una de las prioridades de este gobierno. ¿A usted le consta si en Canarias los colegios concertados cobran cuotas de manera irregular a padres y madres? Nos constan denuncias que ha habido concretas porque lo que pedimos siempre a las familias es que si esto ocurre en incumplimiento de la ley, pues que lo hagan saber para que actuemos desde la inspección.
y si ha habido en algún caso, se ha corregido, porque evidentemente no lo pueden hacer. Si ha habido, ¿usted cree que se ha corregido? Sí, se ha denunciado y se ha actuado, efectivamente. Nosotros hemos testado varios colegios concertados, en este caso de la isla de Tenerife, y en concreto el hispano-inglés, ya que había sido noticia por esta situación. Y la verdad que nos hemos encontrado con algo que yo no sé si usted conoce, pero queremos compartirlo con usted. Y es que, por ejemplo, en el colegio hispano-inglés, todos los años, aquí tenemos el documento que es del 1 de septiembre de 2018, al comienzo del curso se le entrega lo que ellos llaman un planning económico del colegio, en este caso para el curso escolar 2018-2019. Y ahí, en este planning, viene todo lo que tienen que pagar padres y madres a lo largo del año. Se habla incluso de honorarios por la enseñanza. Los honorarios por enseñanza se abonan por curso escolar en el mes de septiembre o fraccionados en 10 plazos. Estos honorarios son los que al final se pagan a través de la fundación. Se habla del servicio de comedor, de servicios de librería y uniformes, servicios de permanencia, actividades extraescolares. Se habla también de otra facturación de material obligatorio que suministra el colegio. Agendas escolares, material de robótica, material tecnológico, una biblioteca de aula de inglés. Bueno, hay muchos asuntos que de entrada, desde que comienza el curso, el colegio les dice a los padres y madres que tienen que afrontar. Claro, nosotros ponemos esto al lado de la ley que dice que los padres y madres no tienen la obligación de pagar ningún tipo de cuota de dinero extra en los colegios concertados y nos llama la atención. No sé si usted conocía este documento en concreto. Si eso es denunciable, ¿se ha denunciado? ¿Usted cree que es denunciable? Viéndolo así, bueno, le dejaremos que lo vea con calma. Lo miraré con calma, pero evidentemente si incumple la ley. A mí me sorprende que un colegio, porque otra cosa es las cosas que no se den por escrito, pero que un colegio a nosotros nos ha sorprendido. Lo dé por escrito, muy cubierto tiene que estar. Por lo tanto, ya de entrada, si lo da de esa manera, habría que revisarlo y habría que mirarlo, porque si incumple la ley es perfectamente denunciable. Lo más llamativo es que en este planning económico hay un punto número 7 que pone informes y servicios 2019-2020 de cara al siguiente curso, ¿no? Y dice, la cuota de la renovación de plaza, es decir, hay una cuota para renovar la plaza, para el próximo curso escolar se abonará en el mes de marzo del año 2019 con cargo en la cuenta el día 18. El AMPA les envió a ustedes unas preguntas a la consejería por esta situación que tenía el centro, y ustedes de la consejería les han respondido al AMPA que de ninguna manera el centro puede cobrar una cuota por renovación de la plaza. No sé qué le parece. Pues si hemos contestado eso, porque efectivamente no lo puede hacer. Yo no le puedo confirmar si lo hemos contestado o no. Si usted tiene esa respuesta, sí. No conozco el caso personalmente, porque para eso hay otros servicios, pero si se ha contestado eso es que es correcto. Por lo tanto, puede ser perfectamente recurrible, está claro. ¿Y han actuado una vez que no lo sabe? No lo sé, no tengo la información, porque no es esta consejera la que firma esos expedientes y probablemente si son actuaciones ordinarias pues se hayan acometido. No tengo esa información. Nosotros hemos pedido los datos oficiales de las actuaciones que se han seguido por parte de la comunidad autónoma por precisamente el cobro irregular de cuotas en los centros concertados. Estos son los datos por islas, son datos oficiales que ustedes nos han pasado de los últimos 10 años. Y vemos que en los últimos 10 años se han hecho un total de 27 actuaciones en todos esos centros concertados de Canarias. ¿No le parece que son muy pocas esas actuaciones en 10 años? Bueno, son las actuaciones que responden a lo que le decía, a denuncias concretas de familias, que es lo que planteamos, o sea, que las familias nos hagan llegar si hay alguna situación de esto, porque es un incumplimiento de la ley. A mí me llama la atención que si hay tantos incumplimientos solo haya 27 denuncias. ¿Por qué? ¿Ustedes, o en este caso la inspección, no puede trabajar de oficio? La inspección de oficio no trabaja fundamentalmente, ahí tenemos un problema también, y es que no da abasto el cuerpo de inspecciones en Canarias. Ahora sacamos oposiciones 10 plazas más, precisamente porque
porque la inspección no está llegando la hemos intentado, hemos modificado un poco también la labor de la inspección para que sea más asesoramiento, más acompañamiento al profesorado, que es lo que demanda el profesorado, y no está dedicada la inspección a vigilar No los llega la inspección centros a cubrir... educativos, si se cobran o no se cobran matrículas. Desde luego no está en el plan de trabajo prioritario de la inspección, es el acompañamiento al profesorado. No llega, por tanto, la inspección a cubrir toda esa necesidad que tiene. No, indudablemente no. A nosotros nos ha llamado la atención, por ejemplo, en este instituto en el que estamos nos comentaba la directora que tienen alrededor de unas 40 nacionalidades distintas. Y un poco preguntando por los centros concertados de la zona y por los centros públicos, nos hemos encontrado que en esta zona donde hay mucha migración, normalmente las personas migrantes que en líneas generales tienen pues, menos recursos socioeconómicos, acaban en los centros públicos y no tanto en los centros concertados. ¿Usted cree que al final se está seleccionando desde los centros concertados al alumno que finalmente se matricula en esos centros? Bueno, lo que está claro es que en los centros concertados los servicios complementarios los tiene que pagar todas las familias, mientras que en los centros públicos, por niveles de renta, tú no pagas comedor, tienes ayudas de libros, tienes los desayunos escolares. Los concertados los tienen que pagar todas las familias. En los concertados el comedor es un servicio complementario. Y si no quieren pagarlo, ¿no tienen derecho a no pagarlo? No, está claro, pero yo, familia, tengo la posibilidad de tener el comedor en un centro público gratis porque mi nivel de renta me lo permite. Accedo a un centro concertado en el que tengo que pagar el comedor. Entiendo que lo lógico sería que accediera a los públicos. Y no es una discriminación, en el fondo, no hay una criba, por tanto, que No. tiene en cuenta el valor socioeconómico, cuando tendrían el mismo derecho de poder estar en un centro concertado las personas que tienen bajos recursos económicos, al igual que las que tienen altos. Entonces tendríamos que incrementar el presupuesto y el gasto en los centros concertados para que también pudieran tener la cuota de comedor y las ayudas de comedor que ahora no tienen. Entonces pasaríamos de un 9% a muchísimo más, o sea, estaríamos con mayor financiación a los centros concertados. Llegaría un momento en el que no habría diferencia en un centro concertado y pagaríamos los profesores, serían de la consejería, pagaríamos las actividades complementarias, pagaríamos los servicios, el transporte, todo eso que ahora no se paga en los concertados. Entonces, de alguna manera se reconoce que hay un factor de desigualdad o de desequilibrio fundamentado en la parte socioeconómica entre un centro concertado y un centro público. Bueno, yo no diría desigualdad o desequilibrio, eso a lo mejor es lo que genera. Lo que está claro es que, tú mismo lo decías, la financiación pública de los centros concertados no es el 100%. Por lo tanto, si financiamos el 100% de los centros concertados, serían centros públicos, no financiados con dinero público. Entonces, eso incrementaría el gasto, equipararía a los centros concertados a los públicos en su totalidad, en financiación 100%. Por lo tanto, esa diferencia existe, pero eso no es una diferencia que al final desequilibra o desiguala o diferencia. Yo creo que más bien diferencia. Las familias que acceden a un centro concertado no van a tener las ayudas que tienen en un centro público. Si las pueden asumir, pues acudirán a un centro concertado. Eso Claro, los diferencia. Bueno, pero entonces hablemos de que la concertada... Pero al final ese alumno... Asumamos entonces que tenemos... Ese alumno empobrecido, una familia con pocos recursos económicos, pues se tiene que conformar con estudiar en unos barracones y no puede ir a unas instalaciones como las que tiene Leche de 3. No, pero ¿y por qué? Pues si no puede pagar ese comedor y no puede pagar esa pero porque serie hablamos de extras. barracones Bueno, por poner este ejemplo. en este caso. Pero afortunadamente
Desde luego, lo que Hombre, no esto tiene no es de la habitualidad, recibo, pero sí que lo es que no verdad es de que hay recibo una es que diferencia. estén aquí, es que lleven 17 años aquí, pero desde que estén en el centro nuevo que se está construyendo, ¿usted cree que mirarán para el Echeide? ¿Usted cree que no? ¿Tú crees que mirarán para el Echeide? Tendremos que ver la obra acabada para saberlo. Yo creo que no. Bueno, en cualquier caso, consejera, a día de hoy el Gobierno de Canarias no se está planteando a corto plazo cerrar colegios concertados. No, en absoluto, porque además decimos, el debate se puede dar en determinadas zonas donde colegios públicos se están quedando sin alumnado. Pero hay un concierto educativo que hay que respetar y que desde luego desde el Gobierno de Canarias en estos momentos no estamos haciendo ningún planteamiento de ese tipo. Cuando se hace la planificación de los colegios públicos, se tienen en cuenta ya los colegios concertados que están funcionando a día de hoy. Indudablemente, porque además hay una demanda clara de las familias para estudiar en esos colegios. La mayoría de esos colegios concertados tienen vínculos o un carácter religioso. ¿Usted cree que uno de los motivos que está provocando, no solo en Canarias, sino a nivel general, que no se den pasos como los que se están dando a Portugal o en Portugal, tiene que ver con un miedo a enfrentarse directamente a la Iglesia? Yo la verdad es que no sabría decirle, ni siquiera en Canarias, porque ese dato yo no lo tengo, qué porcentaje de colegios concertados tienen que ver con colegios religiosos. También hay muchísimos que no tienen absolutamente nada que ver. Pues si no lo sabe, es porque no se ha parado a mirar los datos que ya había entregado a Despiertos su consejería, previa solicitud por ley de transparencia. Los 101 centros concertados que hay en Canarias se reparten 133,8 millones de euros, según los datos oficiales del curso 2018-2019 aportados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El dinero público que se destina a la educación concertada en las islas ha aumentado en 11 millones de euros desde el curso 2008-2009. El dinero se reparte por unidades educativas, es decir, los colegios con más alumnos en educación concertada se llevan más financiación pública. Y así queda el top 10 de las organizaciones privadas que más dinero público reciben. 14,42 millones de euros se lleva la católica Familia Salesiana para sus 8 centros repartidos entre Tenerife y Gran Canaria. La cooperativa Echeide se lleva 9,43 millones de euros para sus 3 colegios de Tenerife. En el tercer puesto, otra congregación religiosa, los jesuitas, que se llevan en total 8,83 millones de euros públicos, 3,1 millones para el Colegio San Ignacio de Loyola de Las Palmas de Gran Canaria y el resto para Radio ECA. Sí, esta fundación para formación a distancia en la que participan el Estado, el Gobierno de Canarias y los cabildos ingresa más de 4,3 millones de euros anuales en la provincia de Las Palmas y 1,4 millones en Santa Cruz de Tenerife. Los 4 colegios de las monjas dominicas en las 2 islas capitalinas se llevan 7,8 millones de euros. El quinto puesto es para los 2 colegios Luther King de Tenerife con 6,54 millones. Le siguen de cerca La Salle de los Hermanos de las Escuelas Cristianas con 6,36 millones. Y los 3 colegios de la Pureza de María en Tenerife con 6,34 millones. La Sagrada Familia de Nazaret se lleva 5,77 millones de euros repartidos en sus 4 colegios. Y otra congregación católica más, las Hijas de la Caridad, 4,1 millones de euros con sus 3 colegios en Gran Canaria y otro en Tenerife. Cierra el top 10 el Nuriana, que con un solo colegio ingresa 3,86 millones de euros públicos al año. Estas 10 organizaciones privadas se llevan el 52% del total del dinero público anual para educación concertada. Casi el 65% de los colegios concertados de Canarias son religiosos y se llevan cerca de 90 millones de los 133,8 millones que se reparten en total. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife reciben un 54,6% del total.
En Las Palmas, la proporción es mayor, porque los colegios religiosos reciben el 85% de los fondos destinados a la educación concertada. Ahora vamos a ir un paso más allá. Bueno, en realidad, unos cuantos cientos de kilómetros más allá. Así está bien. ¿Qué sucede si agregamos el dato de renta per cápita en las poblaciones cercanas a los colegios? Veamos el ejemplo del Claret, que recibe más de 3,5 millones de euros públicos anuales y que se encuentra en este barrio enriquecido de la capital Gran Canaria, en el que los residentes de los alrededores están hasta en el 1% más rico, no solo de Canarias, sino de todo el país. Vámonos ahora a Santa Cruz de Tenerife. En este barrio también viven quienes están hasta en el 1% de la población más enriquecida de Canarias. Aquí está el hispano-inglés, que recibe más de 2 millones de euros públicos, pero también la Pureza de María, que se lleva 2,8 millones, y las escuelas pías. Lo que no encontramos es ningún colegio público en las inmediaciones. Estos datos ayudan a que tengamos niveles altos de exclusión y de segregación educativa. Canarias multiplica por 2 el nivel de exclusión educativa de todo el país, según las conclusiones de un estudio de la Fundación Alternativa. Canarias es, después de Madrid, la comunidad con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico. Según diferentes estudios, las causas de segregación se pueden resumir en 3. La existencia de los centros privados y, en concreto, de los concertados. La segregación residencial, aunque no siempre es así, como ocurre en la isleta Ouassa, donde centros públicos compiten por el alumnado con colegios concertados, lo que nos lleva a la tercera causa, la libre elección de los centros. Las familias con un mayor capital económico controlan lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamó capital cultural, un conocimiento que les ayuda a aprovechar mejor su capacidad de elección. Bourdieu añade que existe también un capital social fruto de las relaciones personales. Por eso, cuando esas familias quieren formar parte de las élites, eligen como alternativa que sus hijos compartan los espacios que ya ocupan las clases sociales más privilegiadas. ¿Cómo le vamos a convencer a ese padre o a esa madre de que a lo mejor esta no es la mejor alternativa para la educación de su hijo? Es decir, al final... No, insisto, si la estrategia es de reproducción social pura y dura, tomar el colegio distinguido es la mejor estrategia. Lo que quiero insistir es que eso ocurra no es un problema de que haya educación privada o concertada. Pero no todo el mundo puede llegar a ese colegio. El argumento no va por ahí. El argumento va en el siguiente sentido. Uno dice, bueno, estos colegios públicos privados se han convertido en colegios de élite. Y entonces, o peor, no son privados, son concertados. Tenemos colegios concertados de élite, ¿no? Entonces dice, con dinero de todo estamos pagando una educación elitista. Sería mejor que solo hubiese pública. Yo lo que digo es que no es el problema de fondo, que si solo hubiese pública. Ahora, vuelvo al problema que me planteas. El problema que me planteas desde la perspectiva individual de la familia, yo digo, pues sí, posiblemente esa sea la mejor estrategia. Porque si lo que quieres es que tu hijo tenga una posición social alta, mándalo al lugar donde los hijos de clase alta están. Eso, cuando hemos visto, por ejemplo, el Compi Yoga, ¿no? El López Viejo, cuando uno mira el perfil de este señor, que era amigo íntimo de la familia real española, que estaba metido en casos de chanchullos, ¿no? Pues uno mira que realmente el gran mérito de este señor era haber ido a los colegios adecuados y tener la agenda adecuada. Entonces, aquí mi función, a lo mejor yo a la familia en concreto esa, no le puedo decir que esa no sea la mejor estrategia, sí le puedo decir que todo esto es una impostura. O sea, que te hacen creer que lo importante es la educación y todo el mundo dice, oh, la educación es lo importante, cuando lo importante no es la educación. Lo importante son las relaciones familiares, cuando lo importante es la capacidad de manejar recursos de tu familia, y entonces ahí es cuando entras uno en una situación muy crítica, es decir, estamos dando por bueno que la legitimidad del sistema es la educación, cuando la educación simplemente sirve para disimular las trampas del sistema.
Buenos días, queridos alumnos y alumnas, profesores, profesoras, familias y amigos. Vamos a soñar. Bueno, Carlos, gracias por habernos concedido esta entrevista. Teníamos mucho interés en hablar, en este caso, con el representante de este centro, del Colegio La Salle. Un placer. ¿Es La Salle San Ildefonso el mejor colegio de Tenerife? No sé si lo somos o no, pero desde luego hacemos todo lo posible por intentar ser los mejores educadores, los que eduquemos mejores personas. Nuestro objetivo es educar personas, educar niños, ayudarles a crecer. Que seamos los mejores o los peores, la verdad es que no es algo que nos preocupe, no es interesante para nosotros saber si somos los mejores. ¿Cómo se mide eso? ¿Tienen muchos alumnos de rentas bajas en La Salle? Muchos alumnos de rentas bajas, sí. O sea, los mismos que en cualquier otro centro. Yo creo que en la actualidad es muy complicado mantener un centro, a no ser que seas un centro privado completamente y puedas tú determinar tus criterios de admisión. A lo mejor puedes hacer que eso influya, cosa que en general también en la sociedad que nosotros vivimos creo que es complicado, ¿no? Pero el resto de los centros concertados, nosotros tenemos una serie de normativas que en el proceso de admisión son las mismas que en un centro público, las mismas, los plazos, los calendarios, los criterios, la forma de todo. Es más, la lista de admisión sale de la Consejería de Educación. No la publicamos nosotros, la publica la Consejería de Educación. Es decir, nuestra lista de admisión. Si aquí mañana viene un alumno de una familia, digamos, pues desestructurada, con una baja renta, tiene las mismas posibilidades de conseguir una plaza en La Salle que pongamos, permítame el ejemplo, si viene el hijo del director de la Caixa, por ejemplo. Sí, así es. Aunque pongas esa cara de... Hombre, sorprende un poco. No, pues así es. Nuestra realidad social en la mayoría de los cursos es así. Nosotros hemos hablado con algunos padres y madres del centro y ellos nos explican que, bueno, pues que al final estudiar en La Salle para ellos tiene un coste por lo que pagan en una serie de actividades extraescolares, de material y de cuotas. Nosotros, la duda que nos planteamos es, oye, si al final para estudiar en La Salle, si estudiar en La Salle tiene un coste, ¿eso no es un elemento que segrega a esas personas que son de rentas bajas y que no pueden permitirse, por ejemplo, pues pagar esas actividades? Bien. Lo que, como bien dices, lo que puedan pagar por actividades es una cosa que es fuera de la educación, fuera de lo formal del colegio. Es lo mismo que si vas a una ludoteca y te apuntas al niño 2 horas allí ¿vale? Lo que es el tema educativo no tiene coste, no pagas más o menos, ¿vale? No pagas ni más ni menos, no pagas nada. La educación es gratuita, ¿vale? El tener que pagar una cantidad cuando pagan es porque están adquiriendo unos servicios que no son los curriculares, evidentemente, y por tanto son voluntarios. O sea, todo lo que se paga, también incluidas algunas cuotas que hemos visto que se pagan, son de carácter voluntario. Claro. Es como ir a comprar el pan. Puedes ir a comprar un pan que es gratis y no pagas el pan. Si quieres otro pan que te cuesta dinero, pagarás el. ¿Tienen muchos alumnos? ¿Tienen cuantificados los alumnos que, por ejemplo, no pagan nada en La Salle? Sí, claro. Claro. ¿Cuántos hay, más o menos? No sabes. No te puedo decir exactamente. O sea, pero hay alumnos en La Salle que están aquí y no pagan absolutamente nada. Y estudian aquí en igualdad de condiciones que el resto de alumnos. Sí, claro. Si están aquí son alumnos del colegio, exactamente igual que los demás. Ustedes en su web, no solo ustedes, todos los colegios concertados, se quejan de que el dinero que reciben de
este caso de las diferentes comunidades autónomas, para mantener este sistema concertado, no les da. Es insuficiente. ¿Por qué? Simplemente acude a los presupuestos generales del Estado o de la comunidad autónoma, lo que se dedica, el gasto que hay por un alumno público y el gasto que hay por un alumno concertado, y la diferencia es grande. Por tanto... ¿Y ese desequilibrio lo cubren con el dinero que recaudan de las cuotas y de las diferentes actividades? Como podemos. Como podemos. Siempre pensando en que queremos dar un tipo de educación determinada, una serie de servicios diferentes que puedan ayudar a desarrollar nuestra labor en condiciones, en las condiciones que nosotros creemos que son las óptimas, ¿no? O para mantener un colegio con estas infraestructuras, que evidentemente eso tiene un coste, claro. Evidentemente. Si todos los alumnos de La Salle mañana se negasen, porque como usted ha dicho pueden hacerlo, a pagar una cuota, una actividad, ¿ustedes podrían subsistir? Probablemente no. Probablemente no. Por lo menos no podríamos subsistir dando los servicios que damos en la actualidad. Pero nos convertiríamos en otra escuela pública, exactamente igual. ¿Y no se han planteado, o por qué no se plantean, si la situación es así, no solo ustedes, pero en este caso el Colegio La Salle de San Ildefonso, ser un colegio privado y no uno concertado? Sí, podría ser, pero también ¿por qué los colegios son concertados? Porque todas las familias tienen derecho a la educación, no solo a elegir, sino el tipo de educación que quieren. Por tanto, si es obligatorio para todos y todos tienen el mismo derecho, ¿por qué un colegio con un ideario distinto al público no puede tener el mismo acceso las familias a la educación? Hay una noticia que publicaba el periódico El País recientemente, el titular era este: el derecho de las familias a elegir colegio propicia que se creen guetos escolares, según los expertos. ¿Cree usted que este modelo de concertación crea guetos escolares? Tendríamos que preguntarle a quien genera ese problema según el país, que son los padres que seleccionan a los centros. Desde luego, en los centros concertados no hay guetos escolares, desde luego no los hay. La Salle es un colegio religioso. Sí, La Salle es un colegio que pertenece a una congregación religiosa, los Hermanos de La Salle, hermanos de las escuelas cristianas. Entiendo que esos valores cristianos, esos principios cristianos, impregnan, digamos, el trabajo que se hace en La Salle. Es uno de nuestros pilares, evidentemente. Si la fe o digamos que uno de nuestros fines principales es evangelizar, o sea, llevar el evangelio de Jesús de Nazaret a los niños y a los jóvenes. Es uno de nuestros fines esenciales. ¿Tiene sentido en el año en el que estamos, ya en pleno siglo XXI, que haya un acuerdo, en este caso con la Santa Sede, un acuerdo religioso en el que, bueno, entre otras cosas, pues se establece que tiene que haber una asignatura como la de religión, que evidentemente es optativa, que al final el Estado es el que paga a los profesores de religión y que viene a decir también, si uno va a la letra del acuerdo, de ese concordato, que tiene que haber unos valores del cristianismo que impregnen también la educación? ¿Eso tiene sentido en un país aconfesional como España? Hombre, yo creo que sí, porque España no es un país aconfesional de toda la vida. O sea, tiene una cultura detrás, muchos años, cientos de años, bajo una forma de entender la religión. Y yo creo que eso todavía tiene sentido. Yo creo, personalmente, yo lo veo en muchas familias que vienen a este colegio, que buscan esa cercanía que tenemos con la religión. ¿Esto no es fomentar el adoctrinamiento, aunque sea religioso? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si miramos en nuestra historia, ¿cuántas personas hay adoctrinadas católicas en la actualidad? No lo sé, no me parece importante el tema. No me parece que se adoctrine con la religión. Yo creo que es algo más de una experiencia.
es algo más personal, más de un sentimiento, de una experiencia que se vive o que no se vive. El conocer la religión, una teoría, no sé qué, eso es una cosa, ¿vale? El ser católico o cristiano es algo que se tiene que sentir, que se tiene que vivir, que se tiene que experimentar. Si no, entonces da igual que pongas normas o que no las pongas. ¿Lo sientes o no lo sientes? No lo sé. Hay muchas familias que nos eligen porque nosotros sentimos ese tipo de cercanía. Hombre, alguien podría pensar, oye, quien quiere una educación religiosa, que por supuesto es completamente lícito, que lo pague y vaya a un colegio privado. Podría pensarlo, pero en nuestro Estado se permite, por la tradición, por la cultura, por el tiempo, por que se quiera romper. A mí no me parece bien. Claro, yo estoy en una parte del lado, evidentemente. Nosotros hemos cogido el listado de todos los colegios concertados de Canarias y nos hemos encontrado con que más del 60% de los colegios concertados tienen una orientación religiosa. No estamos al final pagando todos los ciudadanos, los que son religiosos y los que no, pues una educación privilegiada en este caso para la religión católica. Yo creo que no. Yo creo que no, porque vuelvo a lo mismo que hablamos antes. Si tú quieres entrar en la Asociación Ildefonso, podrás entrar en la Asociación Ildefonso, si cumples los mismos criterios que todos los demás, que son los mismos que cualquier otro colegio. A lo mejor alguien quiere entrar en la Asociación Ildefonso y no recibir una educación católica. Sí, pero podría ser que hubiera gente así o que haya gente así. Lo que pasa es que eso no es muy coherente, entiendo yo, ¿no? Que se busque en otro sitio. No, que se busque en otro sitio, no. Digamos que si entras aquí sabes que esto es un colegio católico y simplemente lo que te vamos a pedir es que respetes el ideario del centro, el carácter propio y nada más, que lo respetes, no que lo vivas, ni que lo cumplas, ni que... para nada. Yo te voy a dar clases de matemáticas, de ciencias, igual que a todos los demás alumnos del colegio. Exactamente lo mismo. A nosotros nos ha llamado mucho la atención pues este libro que ustedes publicaron, una publicación con motivo del centenario del Colegio La Salle, ya son 109 años en este año 2019, pero la verdad es que nos llamó sobre todo la atención, un poco repasando el libro, bueno, pues la cantidad de personas que han estudiado, han colgado todas las promociones que han estudiado en este centro a lo largo de los años. Usted, bueno, conoce mucho mejor que yo estas promociones, pero imagino que para ustedes el hecho de que muchas familias ilustres, si me lo permite, de Santa Cruz de Tenerife, con apellidos muy conocidos, hayan estudiado en un colegio como La Salle, es también un sello de identidad de este centro. Sí, es un sello de identidad el que familias ilustres de la ciudad pues hayan elegido en su momento este centro. También es un sello de identidad el que hay miles de alumnos que no son ilustres que también han estudiado en este centro, ¿no? Para nosotros también eso es muy importante, muy importante. En este libro también al final se recogen un poco, bueno, pues las informaciones que han salido en prensa del periódico, y decía Antonio Larcó en una de las declaraciones a raíz de un reportaje, a raíz de los 100 años del colegio, decía Antonio Larcó, cuando nos reunimos hablamos el mismo idioma. ¿Usted cree que esas relaciones que se crean en las aulas después se extienden, digamos, a la vida real? Cuando muchas de estas personas llegan a puestos en los que se toman decisiones, al final hablan el mismo idioma, como dice Antonio Larcó. Pues sinceramente yo creo que sí. Yo creo que sí que hay algo que cala entre los alumnos y les hace hablar el mismo idioma, aunque después tengamos ideas distintas, porque evidentemente no tenemos las mismas ideas entre todos, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero sí que hablamos, nos respetamos, intentamos llegar a acuerdos, compartimos, no sé, algo de vida, de vivir. Hablando sobre esto, ¿usted cree que en la educación de los niños, de cara al futuro de los niños y niñas que estudian en el sistema público, en este caso en España, ayuda más el hecho de la educación que reciben en los centros en los que estudian o esas relaciones personales que al final, pues, tanto en el aula como a lo largo de la vida se van haciendo? Yo creo que influyen las dos cosas. El tema es que para que esas relaciones existan, el ambiente en la escuela tiene que ser bueno. Si no hay buen feeling en los colegios, en las escuelas, los niños no terminan siendo familias entre ellos.